Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar. Mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar. Mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Adórale y comienza a alabar. Adórale y comienza a cantar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Si empezamos a adorar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, recibiremos nuevas fuerzas, y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Estamos aquí para adorar. Adórale. Mis manos comienzo a levantar. Levanta tus manos al cielo. Mis cargas comienzo a soltar, porque tú y yo estamos aquí para adorar. Adórale y comienza a alabar. Adórale y comienza a cantar. Adórale y comienza a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Si empezamos a adorar, Este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, recibiremos nuevas fuerzas, y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará. ¿Por qué? porque estamos aquí Para adorarte a ti, Señor. porque estamos aquí para Porque estamos aquí para adorar, y con fuerzas nuevas comenzamos a declarar que Dios lo hará, porque estamos aquí para adorar. Con tus manos levantadas, adórale. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, queridos amigos que nos escuchan. Qué precioso es volver a la palabra de Dios para encontrar esperanza y fortaleza
En estos días difíciles que nos han tocado vivir, te quiero invitar al Evangelio según San Mateo, el capítulo 8. Vamos a leer del verso 23 al verso 27. Es un relato corto que aparece por lo menos en 3 de los 4 evangelios. Mateo, Marcos y Lucas también lo recogen. Pero es el pasaje de la tormenta, los discípulos con Jesús en la popa de la barca, mientras él descansaba en medio de una tormenta en el mar de Galilea. Dice así la palabra de nuestro Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y entrando él, Jesús, a la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar. Oh amado Dios, qué bueno es saber que nuestro Rey Jesucristo es Señor de las tormentas. Señor, solo tú sabes qué tormenta está cada uno de nosotros envuelto. Pero una cosa sí sabemos, y es que no estamos solos. Cuando tú estás en la barca con nosotros, aún la tormenta más cruenta tiene que ceder su tempestuosidad ante tu palabra de bonanza. Así que háblanos al corazón y ayúdanos a acrecentar nuestra fe para enfrentar las tormentas de nuestra vida, y que al final de este mensaje seamos avivados por la llama de una fe firme, que nos sirva como un ancla segura en el alma, que nos dice: confía en el Señor, porque Él es bueno y porque Él es fiel. Te pedimos que nos ayudes en esto, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hasta el año 1990, en una galería en Boston, estaba el famoso cuadro de Rembrandt, de los discípulos en la tormenta. Es un cuadro espectacular, digo, hasta ese día estuvo, porque se lo robaron y todavía no aparece, aunque hoy calculan que tiene un valor de más de $100 millones. Pero en ese cuadro es tan majestuoso el cuadro. Como tú sabes, Rembrandt era el maestro del semioscuro o del semiclaro, de la penumbra. Él sabía cómo combinar la luz y la oscuridad de una manera gloriosa. Pero tú ves el bote que está elevado sobre una ola, otra ola le ha pegado y se ha rasgado en dos la vela del bote. Tú ves un discípulo agarrado de ella tratando de hacer algo. Tú ves los demás discípulos que está cada uno agarrado. Tú ves a un discípulo que está al lado, vomitando al lado del bote porque ya no puede contenerse la tempestad que le está azotando. Pero en medio de todo eso tú ves a Jesús que está durmiendo en la popa del barco. Los discípulos están acercándose a él para despertarlo. Pero en medio de eso hay un discípulo que te está mirando directamente a ti. Está agarrado de una cuerda que sube hasta el mástil, pero él te está mirando a ti. Y lo interesante del caso es que ese es un autorretrato del mismo Rembrandt. Él solía pintarse él mismo en las diferentes pinturas que hacía muchas veces. Hay varios cuadros donde ahí él mismo se pinta como parte de la escena. Y es significativo porque quizás lo que Rembrandt estaba tratando de decirnos es que en las tormentas de la vida, cuando azotan inesperadamente y súbitamente nuestras vidas y nosotros somos testigos de lo que está pasando, Jesús está con nosotros en ese barco. Mira lo que ha pasado. Es interesante que esta tormenta ocurre en el mar de Galilea. Tú sabes que el mar de Galilea realmente es un lago grande de unas 13 millas de largo, 20 kilómetros de largo y unas 7 millas de ancho. Realmente no es un gran mar, pero le llaman el mar de Galilea. Y siempre está ahí lleno de peces. Los pescadores todavía hasta el día de hoy salen a pescar. Pero lo interesante es que
muchas veces este tipo de tormenta, estas ventiscas, sucedían a menudo en este mar todavía. Lo que sucede es que si tú sabes que el mar de Galilea está a 200 metros bajo el nivel del mar, pero está rodeado de montes y de montañas. Y lo que sucede es que hay arroyos que pasan por unos desfiladeros y todos desenfondan hasta llenar el mar. Pero a veces cuando se levantan los vientos fuertes del oeste y vienen sobre donde está el mar de Galilea, el viento se mete como si fuera por un soplillo a través de estos desfiladeros de ríos, y de pronto el mar súbitamente puede llegar a agitarse de tal manera que pareciera tempestuoso, es algo inesperado, súbito. Recuerdo la historia de un doctor, Christie, de apellido Christie, que vivió por mucho tiempo allí en Galilea, y él contaba la vez que estaba con un grupo de turistas dándoles un pequeño paseo, y estaban allí y alguien preguntó de una manera curiosa, dijo, pero este lugar se ve tan apacible, tan plácido, tan tranquilo, ¿cómo es posible que aquí se den las tormentas que la Biblia dice? Bueno, no había hablado mucho tiempo, había pasado unos 20 minutos cuando súbitamente se elevó un viento y vino sobre ellos, y me gusta la descripción que él hace. Dice que en menos de media hora, y quiero leer lo que él escribió, él dice, el mar estaba blanco de espuma que encrespaba las olas. En menos de media hora el plácido solecito se había convertido en una ronca tormenta. Tanto fue que la gente tuvo que irse, salir de allí, porque el viento se hizo tan impetuoso que la gente tuvo temor y tuvieron que guarecerse. Bueno, eso es lo que pasaba en el mar de Galilea. Los discípulos usualmente superaban esas tormentas con destreza y pericia náutica. Ellos eran pescadores expertos, por lo menos 4 de ellos. Sabemos que Pedro y Andrés, Santiago y Juan trabajaban constantemente en ese mar, lo conocían muy bien, habían pasado todo este tipo de tormenta. Así que sin duda ellos pusieron manos a la obra y trataron de enderezar la barca para cruzar hasta el otro lado. Ellos trataron de superar la tormenta, pero no pudieron. De manera que ellos van, y cuando ya todos sus recursos se han eliminado y ya no tienen más que hacer, agotados todas las alternativas y opciones que pensaron y usaron, ellos van y finalmente despiertan a Jesús y le dicen, Señor, despierta, no te importa que nos vamos a morir, perecemos. Y nota lo que Jesús hace. Jesús se pone de pie, Jesús inmediatamente reprende los vientos, inmediatamente se hace bonanza y ellos se quedan asombrados de lo que ha pasado. Pero quisiera concentrarme en la pequeña interacción entre Jesús y sus discípulos, esas breves frases que se intercambian después que lo despiertan. Tú sabes que los discípulos le dicen, Señor, sálvanos, que perecemos. Otro de los pasajes también dice, no te importa que perecemos. Y nota que Jesús le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Lucas, la versión de Lucas nos dice, ¿por qué? ¿Dónde está vuestra fe? En otras palabras, Jesús está cuestionando lo que está pasando. Pero el milagro que Jesús ha hecho es significativo. Primero porque, como el apóstol Juan nos dice en su cuarto evangelio, el evangelio según San Juan, los milagros de él eran señales. Eran señales, unas señales como un letrero que nos revelan principios bíblicos, eternos, espirituales, que eran importantes acerca de Jesús y del reino. Así que cada milagro era una ventana que, si nosotros miramos a través de ella, podemos conocer la naturaleza de Dios de una manera mejor y más profunda. Si esto hubiese sido solo un evento del pasado, sería bonito, sería extraordinario, sería lindo leer acerca de eso, pero sería irrelevante a nuestra vida y circunstancia. Pero cuando nosotros nos damos que lo que Jesús hizo allí era una señal, una prueba de lo que Jesús hace en las tormentas de nuestra vida, entonces inmediatamente nuestra fe se acrecienta, porque sabemos que las tormentas son inevitables en nuestras vidas. Ahora mismo estamos todavía enfrentando esta tormenta del COVID-19, de esta pandemia y sus consecuencias, y estamos enfrentando todo tipo de situaciones abnormales comparadas a lo que teníamos antes. Y ahora estamos tratando de entrar en una nueva normalidad,
que todavía permanece tempestuosa. Entonces, sabiendo que Jesús es Señor de las tormentas, nos da a nosotros esperanza cuando estamos enfrentando una tormenta del dolor o de la pérdida de seres amados, o cuando estamos enfrentando la tormenta de la duda o del temor o la ansiedad, o cuando sencillamente estamos luchando con nuestras propias pasiones y nosotros sentimos el rugir de estas tormentas pecaminosas que inciden contra nosotros en la hora de la tentación. Y nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Y la respuesta de Jesús: estoy contigo. En tu barca no estás solo, estoy a tu lado, te voy a ayudar. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos y necesitamos recordar. Pero Jesús le preguntó a ellos: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Y lo que eso denota es que Jesús tenía ciertas expectativas de los discípulos que ellos no alcanzaron a llenar. En otras palabras, Jesús esperaba una respuesta de ellos diferente a la reacción que tuvieron. Y eso es lo que Jesús les está haciendo pensar. Y uno pensaría: pero Señor, se rascaría uno la cabeza y diría: pero Señor, en medio de una tormenta como la describe la Biblia, como la ilustra el cuadro de Rembrandt, Señor, ¿quién de nosotros no hubiese perdido ese sentido de serenidad, de calma? En medio de una tormenta todos respondemos, Señor, de una manera desesperada. ¿Cómo es posible que tú esperes que no respondamos de esa manera cuando nuestra vida quizás está en peligro? Y la respuesta es: ¿por qué Jesús esperaba? A la pregunta ¿por qué Jesús esperaba otra respuesta? Y es por lo que Jesús ya había sembrado en ellos. Acuérdate que los discípulos ya habían estado con Jesús algún tiempo. Recuérdate que ellos ya habían escuchado el Sermón del Monte. Y en muchas ocasiones los discípulos habían escuchado palabras consoladoras y fortalecedoras de Jesús. Él les había dicho en el Sermón del Monte que no tuvieran temor, que no se preocuparan, que no dieran cabida a la ansiedad, porque el Padre Celestial se preocupaba por ellos, los amaba, estaba con ellos. Ellos sabían que Dios, el cuidado y la atención de Dios era sumamente detallado y sumamente personal hacia sus vidas. En vista de eso, Jesús le hace esta pregunta. Y la pregunta que tenemos que contestar ahora, bueno, si Jesús esperaba fe de parte de los discípulos, ¿cómo podemos ilustrar esta fe? ¿A qué se parece? ¿Qué es la fe que Jesús espera de ti y de mí en medio de una tormenta? ¿Cómo podemos responder en vez de sencillamente reaccionar en temor y ansiedad? ¿Cómo podemos de una manera práctica conectarnos con Dios de una manera que pongamos una sonrisa en su rostro, de manera que Él pueda decir: estos son mis hijos, mira cómo confían en mí? Y yo me atrevo a sugerirte 3 maneras en que nuestra fe debe ser manifestada en momentos como estos. El primer punto es: Jesús espera de ti y de mí una fe que descansa o reposa en Dios. Una fe que descansa o reposa en Dios. No te estoy hablando de lo que nosotros en nuestro argot latino llamamos: tenemos que resignarnos a lo que está pasando. No es ese tipo de apatía o de indiferencia o de que me importismo o de, bueno, ¿sabes qué? Voy a entrar en negación o voy a entrar en un estoicismo donde sencillamente voy no a preocuparme, no voy a pensar en eso y lo que será, será. Eso no es reposar en Dios. No, te estoy hablando de una decisión intencional, de poner nuestra confianza en Dios aún en medio de lo peor que estemos pasando. Es una decisión personal de que frente al dolor nosotros vamos a darle a Dios un voto de confianza. Que en medio de la pérdida o en medio de la prueba o en medio del dolor o en medio de la incertidumbre de un porvenir que parece ser mezquino, tú y yo podamos decir: no, yo voy a declarar mi fe en Dios aún en medio de lo que está pasando. Una de las cosas que a veces más nos arropa es el perder a seres amados, ¿no es cierto? En esta terrible pandemia hemos perdido seres muy, muy amados, muy especiales. Justo esta semana llegó a ser el 2º aniversario de la partida de mi mamá y todos nosotros, aunque tenemos sentimientos encontrados, por un lado sabemos que está con Jesús, está pisando oro, las calles de oro de la Nueva Jerusalén,
Ella está en la plenitud de gozo que experimentamos en la presencia de nuestro gran Dios en su reino celestial. Por otro lado, le extrañamos, ¿no es cierto? Somos de carne y hueso, perdemos seres amados, sufrimos. A veces no lo entendemos, a veces nos preguntamos por qué, Señor, llevaste a una persona que nosotros sentíamos que todavía le necesitábamos a nuestro lado. Recuerdo una historia que nos ayuda a poner esto en perspectiva. Se dice que en Inglaterra uno de los grandes duques ingleses tenía un jardinero, un hombre que realmente era un ser muy creativo en el cuidado de sus jardines. Tenía a veces las flores más exquisitas, más fragantes. Él era realmente un artista de la jardinería. Y en una ocasión este jardinero tenía una serie de flores, tenía unas rosas exuberantes que él estaba reservando para dárselas a su amo y que su amo viniera, o sea, no su amo, sino el jefe, la persona para que él servía en esta casa por generaciones, su familia le había servido, y entonces él estaba deseando de que él las viera, pero una mañana fue a revisarlas y notó que estas rosas habían sido cortadas. El jardinero inmediatamente se enfureció. ¿Cómo es posible? Llamó a su subalterno, les confrontó, les dijo, ¿quién cortó estas flores? Nadie le daba cuenta. Él estaba tan enojado que él fue a disculparse con el dueño del lugar donde vivía. Y de pronto cuando él llegó, el hombre le explicó lo que había sucedido, el hombre sonrió, le puso su mano en su hombro y le dijo, no te preocupes, no tienes nada que preocuparte, fui yo el que las corté. Es que fui por los jardines, las vi allí, se veían tan hermosas. Yo dije, no, mi esposa debe tener estas flores, y las corté y se las traje y le presenté un grupo de flores. Las junté en un arreglo floral y se las presenté a ella y estaba súper feliz y las puse en la habitación y estaba tan contenta. Inmediatamente el enojo del jardinero se transformó en alegría. Se transformó casi en orgullo porque le reconocieron lo inteligente que era y la capacidad que tenía. Y de pronto él se sintió reconocido porque él entendió que esas flores eran precisamente no de él, pertenecían al dueño de toda la estancia y él las había recibido y estaba alegre. Bueno, muchas veces eso es lo que sucede. El Señor Jesucristo tiene el derecho. Él es el amo y el Señor de nuestras vidas. Y a veces reclama las vidas cuando nosotros aún no estamos listas para soltarlas, para dejarlas ir. Pero Él que sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, a veces nos llama a su presencia. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a celebrar la vida, pero especialmente vamos a celebrar al dador de ella, a nuestro Rey glorioso, a nuestro Señor. Él sabe por qué hace las cosas. Sus propósitos no siempre son comprensibles a la mente finita nuestra, pero nunca hay despropósito en Dios. Y en ese sentido nosotros podemos descansar y reposar en lo que Dios hace. Los discípulos estaban afanados, por supuesto, en medio de la tormenta, pero mira a Jesús, Él descansaba, Él reposaba. ¿Por qué el Señor podía reposar en medio de esa terrible tormenta? Porque Él sabía que estaba en los brazos de un Padre Celestial, que había decidido que su vida era inmortal hasta que Él cumpliera la misión y el propósito por lo que había sido traído a este mundo. Así que Jesús descansaba en los brazos gloriosos y eternos de su Padre, y tú y yo podemos hacer lo mismo. Tú y yo podemos descansar como David, decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú y yo podemos descansar en un Padre Celestial que es nuestro cuidador, nuestro guardador, nuestro proveedor, nuestro protector. Podemos descansar en su amor. Es interesante que el medio hermano de Jesús, Judas, en su carta nos recuerda que debemos permanecer en el amor de Dios. Y es porque ahí es donde estamos seguros, cuando descansamos aún en medio de la prueba, aún en medio de la tormenta, cuando nosotros podemos declarar y decir, no, yo descanso en el Dios bueno y fiel que me ha dado sus promesas. Lo segundo, Jesús esperaba de sus discípulos no solamente una fe que reposara y descansara en su amor en los momentos más difíciles, sino una fe que creyera la palabra de Dios. Una fe que tomara la palabra de Dios aún en medio de la tormenta y desafiantemente pudiera decir, bueno, esta tormenta está
cruentamente, azotándonos, pero esta es mi fe y mi convicción. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de qué de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué de atemorizarme? Nota, la fe del salmista es la misma fe de Jesús, ¿no es cierto? Jesús esperaba que los discípulos creyeran y que esta tormenta se convirtiera en una oportunidad para ellos dar voz a su fe y declarar su convicción en Dios y en su carácter, en sus promesas, en su fidelidad. Las tormentas son oportunidades, son bendiciones disfrazadas muchas veces para que delante del cielo y del infierno y de la tierra nosotros podamos declarar que nosotros estamos aliados y comprometidos con un Dios que no puede mentir, que no puede fallar, un Dios de pactos inquebrantables y de promesas que Él siempre cumple. Entonces podemos alinearnos del lado de Dios. En medio del embate de la tormenta podemos alinearnos y decir, Jesús está con nosotros y nosotros estamos con Jesús. Recuerdo las palabras del gran prócer norteamericano, el presidente Abraham Lincoln, cuando alguien le preguntó en medio de aquella cruenta guerra civil, que fue una tormenta en los Estados Unidos, que costó tantas vidas, esa cruenta guerra civil, y partió la nación prácticamente en la mitad, el corazón estaba dividido entre el norte y el sur. Pero ¿te acuerdas cuando él se acercó a alguien y le preguntó, oiga, presidente Lincoln, ¿usted cree que Dios está con nosotros en lo que estamos haciendo? Y él sabiamente le dijo, lo importante no es que Dios esté con nosotros. Escucha esto, lo importante no es que Dios esté con nosotros. Lo importante es que nosotros estemos del lado de Dios. Es una vasta diferencia. Porque eso significa que nosotros vamos, Dios siempre está en lo correcto. La pregunta es si nosotros estamos por Él y con Él, o en contra de Él. Y Él decía, tenemos que estar del lado de Dios, tenemos que estar con Él. Cuando tú miras las vidas de los siervos y siervas de Dios en la Biblia, ellos escogían estar del lado de Dios. Y ellos daban voz a su fe y declaraban, aún en medio de las tormentas de sus vidas, que ellos ponían su fe en Dios y lo declaraban. Y yo estoy seguro que nada hacía más feliz al Padre Celestial y a nuestro Rey de Gloria, el Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo, que cuando los hijos de Dios, en medio de sus embates, declaran sin temor la fe que han puesto en Dios. David, por ejemplo, fue un hombre que, si tú ves la vida de David, David estuvo en tormentas. Él salía de una tormenta para entrar en otra tormenta. Pareciera que David siempre estaba o por entrar en una crisis o en medio de una crisis o saliendo de una crisis. Pareciera que esa fue la vida de David. Pero cuando tú lees sus salmos, ¿verdad que tú encuentras en esos salmos una poderosa fe? Una voz que se levanta llena de fe y convicción y declaraba las verdades que él creía acerca de Dios, aún en los momentos más oscuros de su vida. Los salmos de él lo reflejan. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? En el Salmo 118, un salmo que es escrito después de haber pasado por cruentas batallas donde él temía hasta perder su vida, donde él decía que Jehová era su roca y él se afianzaba en él. Pero hay un verso, en el verso 17 específicamente, donde él dice, en medio de la preocupación de que va a morir, él declara, él dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Mira la fe de este varón en medio de la muerte. Cuando siente que ligaduras de muerte lo arrebatan y lo atan y lo quieren destruir, él declara su fe en un Dios que es el dador y sustentador de la vida. ¿O qué te parece el Salmo 46? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ese es David. Y queda el apóstol Pablo. Me gusta la carta a los Filipenses, se conoce como la carta o la epístola del gozo. Pero ¿sabes que se escribió desde una lóbrega prisión en Roma? Donde Pablo estaba en medio de todo eso pasando diversas pruebas. Pero cuando él le escribe a la gente que estaba allá en Filipos,
Mira lo que él les escribe en Filipenses 1, 19 al 21. Él les dice, ¿qué convicción? Porque sé que por vuestra oración y la administración del Espíritu de Jesucristo, esto, su aprisionamiento, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. En medio de la prisión, en medio de una gran prueba, en medio de grandes desafíos, Pablo podía decir, mi confianza está puesta en Jesús. Es interesante, en esa misma carta él no dice soy prisionero de los romanos, dice no, yo soy prisionero de Jesucristo. Y tú entiendes por qué Jesús lo permitió, porque algunas de las epístolas más gloriosas, la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, fueron escritos desde esa prisión. Entonces tú te puedes imaginar cómo las cartas de Pablo, Dios no desperdicia nada, hasta nuestras prisiones, nuestras pruebas, son oportunidades para Dios manifestar su gracia y su amor. Entonces, Dios espera de nosotros una fe que cree. Por último, lo vemos en Job, ¿te acuerdas? Ese gran siervo de Dios, que Dios había bendecido tanto, un hombre que no tenía comparación durante su vida. Dice que no había un hombre en la tierra como Job, que amaba a Dios y servía a Dios, que era justo. Y tú sabes que Satanás lo desafía y pide proponerlo a prueba. Y el Padre lo permite. El Padre Celestial lo permite para demostrarle a Satanás que a él le servían por amor, no por conveniencia o por beneficio. Y tú te acuerdas que Satanás viene y le arrebata todo en algunos meros versos. Él le destruye toda su prosperidad, arranca sus vidas, la vida de sus hijos. Él está totalmente deshecho. Pero ¿te acuerdas lo que él dijo? Mientras que su esposa le iba a decir, ¿por qué no reniegas? Y así Dios te quita la vida y se acaba todo esto. Pero mira lo que él le escribe, le dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio, Jehová quitó. Sé el nombre de Jehová bendito. La fe que cree. Cuando tú estás pasando por una prueba, yo sé que estás sufriendo y es difícil, pero en medio de ese sufrimiento aprovecha la oportunidad y declara, Señor Jesucristo, yo confío en ti. Yo declaro mi fe en ti. Yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que no me abandonas. Aún en medio de este dolor, Señor, consuélame, fortaléceme, porque tú eres mi consuelo y mi fortaleza. Señor, yo te alabo y te exalto, aún en medio de la prueba. Y declaro que tú eres digno de recibir la alabanza, Señor. Yo confío en ti. Y eso será solamente música, no solamente música a los oídos del cielo. Oh, será una bofetada a las huestes de maldad en el infierno y una inspiración a otros hombres y mujeres de Dios que a su vez están pasando por diversas pruebas, pero que ven la riqueza y la hermosura de tu fe y son fortalecidos y animados. Y de esa manera tu fe siembra semillas de luz en corazones que como sedientos en medio de un desierto también necesitan el agua destilada que sale de tu fe. Así que bendícelos, bendícelos. Finalmente, con esto ya voy concluyendo el tercer punto. Primero, una fe que reposa, una fe que cree. Y tercero, una fe que combate. Una fe que combate. Jesús le va a preguntar, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿A qué temían ellos? Ellos temían a la tormenta. Pero hay algo sugestivo de este pasaje, de que esta tormenta indudablemente tenía un componente que iba más allá de lo natural a lo sobrenatural. Evidentemente el enemigo había puesto su mano en esta tormenta, como había puesto su mano en aquel viento que abarató la casa donde estaban los hijos de Job. El enemigo estaba ahí. ¿Cómo lo sabemos? Por varias razones. Primero, Jesús va a reprender la tormenta, Él va a reprender los vientos. Y la palabra reprender, como se usa en el griego, tú te das cuenta de que Jesús siempre la usaba
para reprender a los espíritus inmundos que él echaba fuera de la gente. Él reprendía a los demonios y ahora reprende la tormenta. Bueno, sabemos que él no está meramente reprendiendo una tormenta que no tiene alma, ni cuerpo, ni ser. La reprensión es dirigida a entes que están allí de manera sobrenatural, posiblemente espiritual, que han causado esta tormenta y están usando los vientos en contra de los discípulos, pero Jesús reprende ese elemento satánico y lo detiene, lo hace cesar. Lo sabemos porque más adelante Jesús va a llegar al otro lado y se va a encontrar allí con un hombre o dos, que según la versión de Mateo hay otro que estaba con él, que estaban, tenían dentro de él, este hombre tenía una legión de demonios. Aparentemente había alguna conexión que querían impedir que Jesús llegara al otro lado. Pero mira esto, Jesús le había dicho a sus discípulos, pasemos al otro lado. Jesús le había dicho a los discípulos que iban a hacerlo, y cuando Jesús dice vamos a hacer algo, eso sucede. Y eso es lo que ellos se dan cuenta. Pero Jesús tuvo que combatir. De hecho, cuando tú miras la vida de Jesús, era un combate espiritual. Desde el comienzo de su ministerio, aquellos 40 días que pasó en el desierto, en ayuno y oración, dice que el diablo lo tentaba, el enemigo venía contra él, había hasta fieras. Y nota que Dios lo guardó en el poder que había en su nombre. A lo largo de todo su ministerio, Jesús reprende demonios, él enfrenta el reino de las tinieblas y Jesús siempre prevalece. Es interesante que un tiempo después de este pasaje, en el capítulo 10, estamos en el 8, en el capítulo 10, Jesús va a enviar a esos 12 discípulos a predicar por diferentes ciudades y villas y les va a dar autoridad, y en esa autoridad que Jesucristo les va a delegar, después que los llama, mira lo que dice el verso 1 del capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nota, Jesús los va a empoderar con la autoridad que Él tiene. Y ellos van a ir en el nombre del Señor Jesucristo a enfrentar un mundo en oscuridad, un mundo en tinieblas. Dios desea que tú y yo, en medio de las tormentas, usemos la autoridad espiritual que Él nos ha dado para enfrentar el componente espiritual que puede estar ahí en medio de nuestras tormentas. Tú y yo tenemos autoridad sobre la fuerza del enemigo. Jesús le dio a sus discípulos autoridad sobre todo el poder del enemigo. Cuando el enemigo está operando en contra nuestra, tenemos autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para reprenderlo, confrontarlo y ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado sobre ellos y de esa manera batallar. Si tú recuerdas, hace unos años atrás salió una película, se llamaba El Cuarto de Guerra. Contaba la historia de dos mujeres, dos hijas de Dios, una señora veterana de 1000 contiendas espirituales que tenía un pequeño cuarto donde ella estaba batallando diariamente por su familia, por las causas del reino, por su comunidad, por las vidas que amaba. Y allí ella tenía una lista y allí ella oraba, intercedía. Yo sé que muchas de nuestras hermanas encontraron inspiración en esa película porque vieron la fe de esta mujer. La otra joven era una mujer más joven que estaba interesada en comprar en la casa. Y si tú recuerdas, ella también era cristiana, pero ella era una cristiana pasiva. Ella no veía el componente de batalla espiritual en su vida. Y su matrimonio estaba teniendo problemas y tenía problemas en otras áreas de su vida, hasta que ella, a través del testimonio de esta otra sierva, entendió que la vida cristiana es una batalla espiritual, que diariamente no batallamos contra carne y sangre, contra gente, sino contra elementos espirituales, huestes de maldad en los lugares celestiales, y que tenemos que movernos en la autoridad de nuestro Rey, porque tenemos que reconocer que en la batalla espiritual tenemos que pelear desde nuestra posición de victoria, nuestra unión con el Señor Jesucristo. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú estás unida indisolublemente con el Señor Jesucristo. Estás unido en su vida, en su
crucifixión, en su muerte, pero también en su resurrección. Ser un cristiano es estar en Cristo y poder disfrutar de todos los beneficios que tanto la vida como la muerte y su crucifixión y la resurrección de Jesucristo ha tenido para nosotros. Estamos unidos al Señor Jesucristo, tenemos su autoridad, tenemos su placa que nos dice somos hijos de Dios, estamos unidos con Él, estamos sentados con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, dice Pablo a los Efesios, hay autoridad delegada a nosotros que podemos usar. El enemigo no quiere que tú la usas porque no le conviene. Él prefiere que tú seas pasivo, que tú seas pasiva, mientras Él viene y te roba y ataca a tu familia y ataca a tus hijos y los separa del reino y los hace pródigos y los saca al mundo. Él quiere que tú sencillamente digas, Señor, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Pero Jesús quiere que tú batalles. Jesús quiere que tú pelees por lo que Él te ha dado. Todo lo que el Señor te ha dado, tu casa, tu familia, tu trabajo, tu comunidad, están bajo tu jurisdicción. Y tú tienes autoridad en el nombre del Señor Jesucristo para batallar por eso. Para cruzar una línea, dice, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, Él no puede cruzar esta línea. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, yo ordeno que el diablo saque sus manos sucias de mi casa, de mi hogar, de mi matrimonio, de nuestra prosperidad material que necesitamos, nuestra provisión, nuestro trabajo. Tú y yo tenemos autoridad en el nombre del Señor Jesucristo para combatir, poniéndonos la armadura de Dios y batallando en el día malo para permanecer firme. Y lo precioso es que Dios también tiene sus huestes celestiales. El ángel de Jehová que acampa alrededor nuestro, que batalla a nuestro favor. Y él tiene sus ejércitos, es el Señor de los ejércitos. Él es Jehová Sabaoth y Él tiene ejércitos celestiales. Tú puedes clamar a Dios y decirle, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, envía a tus ángeles a batallar. Y Señor, desarraiga las raíces que el diablo quiere plantar, esas fortalezas de maldad que Él quiere poner en la mente de mis amados. Deshálas en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Hay autoridad y poder en el nombre del Rey Jesús. Y tú y yo podemos hacerlo. Podemos interceder. La oración es poderosa para interceder. Recuerdo la historia, el testimonio de un hombre que era un artista famoso del rock and roll. Y este hombre contaba su testimonio y él decía que su madre era una mujer de oración. Siempre estaba orando por él. Él había conocido a Cristo en su juventud, se había entregado al Señor, había perseverado, pero luego el mundo, la música, cuando entró a ese mundo musical, de pronto él se encontró un pródigo alejado de la casa del Padre. Dice que después, en un accidente donde él pierde la vida y de pronto él se ve que sale del cuerpo y se enfrenta con el Señor. Y el Señor lo ama, le muestra el amor, le recuerda las oraciones de su madre. Y en aquel accidente aparatoso le dice, mira, te puedo llevar a casa, puedes venir conmigo por la eternidad, o puedes regresar a estar con tu mamá. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres volver a la tierra? Y él dice que él veía un pequeño vislumbre de la gloria celestial y él decía, su corazón anhelaba estar allá. Pero dice, y testifica él, que en ese momento él dijo, pero si yo me voy ahora, mi mamá que ha orado tanto por mí va a pensar que su fe fue en vana, que a pesar de todas sus oraciones, el Señor le hubiera fallado. Y yo no quiero romperle el corazón a mi madre, ya eso lo he rompido varias veces. No, Señor, yo quiero volver atrás y yo quiero compartir con otros lo que tú has hecho en mi vida. Y así fue, él volvió y ahora él habla a otros de Jesucristo y su mamá sabe que sus oraciones dieron resultado. Por eso te digo, no te rindas cuando se trata de orar por tus amados. No temas, confía en Dios. Él es poderoso, Él es fiel y en medio de las tormentas Él está contigo. Jesús se levantó de aquella barca con autoridad, intervino a favor de sus hijos porque ellos eran amados por Él. Y el Señor Jesucristo te ama a ti, Él no te va a abandonar, pero acuérdate, usa tu fe, descansa en su amor, dale voz a tu fe y declara las convicciones profundas de tu corazón. Y cuando es necesario combate, no te rindas y verás la gloria de Dios. Vamos a orar.
Quizás en estos momentos tú estás pasando por diversas pruebas. Quizás estás luchando en la tormenta de la duda. O quizás es el haber perdido un ser amado y estás luchando en la tormenta del dolor. O quizás es la tormenta del temor, la ansiedad del porvenir. Quizás es la falta de provisión, has perdido tu trabajo y necesitas que Dios te provea. No importa cuál sea la tormenta, o quizás estás luchando en la tormenta de la tentación, el diablo te está tentando a pecar y tú estás debilitándote y tú sientes que puedes caer y ceder ante el avance del enemigo. Bueno, levántate y resplandece en medio de esta tormenta. Oh, dile a Dios: Señor, yo quiero reposar en ti en medio de esto, Señor. Pero yo quiero declarar mi fe y reconocer que aunque yo no puedo enfrentar esta tormenta, contigo sí puedo hacerlo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque esto sé que Dios está por mí. Y en el día que temo, yo en ti confío, Señor. Oh, acércate al Todopoderoso Dios y dile: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Tú eres mi luz y mi salvación, la fortaleza de mi vida. Tú eres mi buen pastor, nada me faltará. Tú me darás dirección. Tú me darás poder. Tú me darás pureza. Tú me proveerás. Tú me protegerás. Declara tu fe en el Todopoderoso Rey de Gloria. Y Jesucristo, que es fiel a su palabra, te levantará en medio de la tormenta. Combate, pelea, reprende al enemigo y deja que la paz del Señor Jesucristo, que es más grande que todo pensamiento de preocupación, de ansiedad o de temor, salvaguarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Padre, en esta preciosa oportunidad declaramos paz sobre la mente, la vida, el hogar, la familia de mis amados hermanos y amigos. Señor, pedimos que tú reprendas toda acechanza, toda maquinación del diablo. Declaramos que Él fue vencido en la cruz del Calvario por medio del poderoso nombre de nuestro Rey Jesucristo y el poder de su sangre. Y nosotros reprendemos al enemigo. No puede tener parte ni suerte con lo que tú nos has dado. Nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra comunidad, nuestra iglesia. Oh Señor, nosotros declaramos que Jesucristo es nuestro Rey de Gloria y Satanás fue avergonzado en la cruz del Calvario, exhibido públicamente delante de nuestro Dios, y Él ha perdido. Y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y declaramos su victoria y el poder de su sangre sobre nuestras vidas y lo que es nuestro. Y nosotros pedimos: oh Dios, levántanos con tiernas misericordias. Levántanos en el poder de tu gracia y de tu amor. Fortalécenos por medio del poder de tu glorioso Espíritu Santo. Llénanos de Él para que nosotros salgamos avantes en medio de nuestra tormenta. Y anticipadamente te damos la gloria y la honra y el poder a ti y la gratitud. Te agradecemos por lo que estás haciendo y lo que ya hiciste. En el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Te enviamos con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Bendiciones. Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz,
de obrar en tu dificultad. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, prepárate a recibirlo. El cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. No dudes, solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti, prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Milagro va a prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible